En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Conexión DIRCOM, el programa de radio y podcast de la Asociación de Directivos de Comunicación. Soy Gonzalo Prieto y hoy me acompaña al control técnico Jorge Zumeta. Seguimos avanzando en esta segunda temporada de Voces que Inspiran. Volvemos a abrir este espacio donde conversamos con quienes hoy están liderando la comunicación desde dentro de grandes organizaciones. Hoy ponemos el foco en la industria con mayúsculas, la que fabrica, la que invierte y la que transforma. Una industria, la de la movilidad, que tiene que explicar muy bien lo que hace en un momento de transición profunda y de cambio. Nos acercamos a Michelin, una empresa europea con presencia en todo el mundo y también en nuestro país. Y lo hacemos en un momento en el que la industria, nuestra industria, se juega mucho. Para hablar de todo esto nos acompaña hoy Mónica Rius, directora de Comunicación y Marcas de Michelin España y Portugal. Así que, sin más dilación, empezamos. Estás escuchando Conexión DIRCOM. Como os decíamos, hoy nos acompaña Mónica Rius, directora de Comunicación y Marcas de Michelin España y Portugal desde abril de 2020, tras más de 20 años de trayectoria dentro del grupo Michelin. Una carrera construida desde el conocimiento profundo del negocio, habiendo pasado por áreas como marketing, ventas, recursos humanos y formación. Es licenciada y máster en Derecho y Recursos Humanos y desde Comunicación lidera la estrategia para fortalecer la reputación del grupo, el valor de sus marcas y la relación con clientes, medios y sociedad. Nacida en Barcelona y residente en Madrid desde hace 25 años, se define como una catalano-madrileña de pura raza, madre de Xavi Marc, mantiene una fuerte conexión con la danza y con la música, una faceta creativa que hoy continúa en su familia. Organizada y metódica, combina rigor profesional con sensibilidad y pasión por su trabajo. Mónica, bienvenida a Conexión DIRCOM, es un placer tenerte con nosotros. Hola, estoy encantada de que me hayáis invitado a estar hoy aquí con vosotros, un placer. Bueno, Michelin es una marca, digamos, símbolo, ¿no? Una marca con más de un siglo de historia, que cuenta con uno de los iconos corporativos más reconocibles del mundo y con una proyección que va mucho más allá del neumático. Es una marca que aúna elementos como la seguridad en carretera o la experiencia gastronómica. Desde la comunicación, ¿cómo se gestiona ese equilibrio entre herencia, símbolo y transformación industrial? Pues con mucho... No es poca cosa. No es poca cosa. Por un lado, con mucho orgullo, porque gestionar una marca con más de un siglo de historia y con ese icono que es el Vivendum, conocido en todo el mundo, la verdad que es un reto súper importante para el equipo de comunicación que gestiono yo directamente, ¿no? De todas maneras, nosotros principalmente nuestro trabajo es conectar precisamente esa herencia del grupo Michelin, que siempre ha estado ahí liderando, innovando y siendo top en todo el mundo y sobre todo principalmente en temas de movilidad y seguridad vial, pues vincular esa herencia también con el futuro, ¿no? Y esa es una palanca súper importante que tenemos que gestionar desde comunicación. El poder de innovación de Michelin y su liderazgo pues ha modelado la historia de la movilidad, y este símbolo no lo tratamos como algo del pasado, sino que ha sufrido transformaciones no solo en su diseño, que también, sino incluso en su comportamiento, ¿no? Para adaptarse a las necesidades de la gente de hoy en día, ¿no? De cómo interactúas con Vivendum. Pues hoy Vivendum interactúa con nuestros clientes, con las personas donde hacemos eventos y donde está en persona, de una manera que no lo hacía en el pasado, ¿no? Sí, esa conexión con el ahora, ¿no? Y con lo que la marca es hoy. Totalmente. Y todas esas caras que tiene Michelin. Si hablamos
específicamente de la parte de movilidad, de la automoción, bueno, sin duda estamos en un momento de cambio, electrificación, sostenibilidad, presión regulatoria, innovación, cambios también en la demanda. ¿Cómo está impactando este contexto en el relato corporativo de Michelin? Pues muy seriamente. Impacta muy seriamente porque al final nosotros lo abrazamos desde una visión de innovación, pero responsable, ¿no? Nuestro reto pasa por explicar que el neumático no es un producto estático. El neumático, detrás de él, lleva un montón de investigación, un montón de eficiencia energética, de seguridad, de compromiso ambiental, y comunicar esto es clave para que la sociedad entienda realmente el papel de una marca como Michelin, donde la tecnología tiene un papel fundamental, ¿no? Nosotros, cuando lanzamos en su momento la comunicación de que en 2050 en Michelin todo sería 100% sostenible, lo lanzamos bajo un paraguas que todas nuestras acciones tienen que tener tres P's, que nosotros le llamamos 3 P's, que son clave para que una decisión tire para adelante, ¿no? Que tenga que ver con el respeto a las personas, al profit, al negocio y al planeta. Y si falla en una de ellas, no se pone a la marcha ninguna decisión. Entonces, la verdad que es un momento complicado, porque Europa principalmente está viviendo un momento difícil, pero nosotros lo tomamos como un reto muy serio, pero que lo atacamos desde algo que Michelin lleva en su ADN desde su creación, que es la innovación y la tecnología. La industria no siempre tiene el atractivo narrativo de otros sectores más glamurosos, ¿no? Y eso a pesar de toda la innovación que siempre tiene la industria, como bien estamos viendo en el caso también de Michelin y de los neumáticos. Pero ¿qué oportunidades ofrece comunicar industria hoy? También me gustaría saber, desde tu punto de vista, Mónica, si estamos sabiendo ponerla en valor y si es atractiva esa industria para las nuevas generaciones. Pues yo creo que sí, sinceramente, porque al final nosotros contratamos talento, ¿no? Y eso es súper importante, ser atractivos para que la gente joven quiera seguir, quiera apostar por una marca como la tuya, como marca empleadora, ¿no? Al final, cuando tú hablas de industria, hablas de personas, hablas de empleo estable, hablas de tecnología, hablas de innovación, hablas de talento, hablas de entendimiento, hablas de co-creación, hablas de entendernos con los responsables de los trabajadores para conseguir cosas buenas para la empresa, ¿no? Entonces, para nosotros hablar de la industria en Michelin siempre ha sido muy importante, porque la industria ha sido el gran pilar del grupo Michelin durante muchos años y sigue siendo un pilar importantísimo, y al final no nos podemos olvidar que la industria la hacen personas, y eso para nosotros es clave en la comunicación. Bueno, pasando a hablar de sostenibilidad, otro tema que es también vital para todas las compañías y también para Michelin, como ya hemos escuchado, nos anticipabas, habéis hecho pública vuestra ambición de fabricar neumáticos 100% sostenibles en 2050, con objetivos intermedios claros en materiales reciclados y en reducción de emisiones. Cuando comunicas objetivos a un cierto plazo, en este caso, bueno, estamos hablando a 25 años vista, ¿cómo se construye esa credibilidad también en el corto plazo? Con hechos. Tienes que ir comunicando esos avances en el camino, ¿no? Nuevos materiales reciclados, nuevas tecnologías, nuevos procesos de producción para poder adaptarnos precisamente a ese objetivo. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos ciertos campeonatos de motor para ir demostrando el avance de ese 100% sostenible en nuestros productos, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos las 24 horas de Le Mans, donde ya corremos con neumáticos entre 30 y 40% de producto reciclado o renovado. O por ejemplo, nuestro prototipo, que es el H24, donde ya corremos con neumáticos 64% de producto renovable. Lo que queremos demostrar con eso es que en una de las carreras más exigentes del mundo ya estamos usando ese tipo de neumáticos, y avanzar la tecnología en ese mundo es mucho más rápido
y luego nosotros eso lo podemos utilizar para la carretera, ¿no? Y eso ahí estamos basando esa comunicación en hechos medidos y vamos avanzando poco a poco. No estamos diciendo que estamos ya al 100%, porque no lo estamos, pero sí que estamos diciendo cómo estamos avanzando, por ejemplo, cómo estamos ya en el mundo del transporte, por ejemplo, con un 58% de producto ya con material renovado o reciclado. Entonces, ahí con hechos, explicando muy bien cómo vamos avanzando en ese objetivo a 2050, poquito a poco. Bueno, relacionado con esto también en un entorno que tiene sensibilidad frente al greenwashing cada vez mayor, aunque ya me explicabas que va de explicar hechos, ¿no? Esa comunicación sobre sostenibilidad, ¿cuáles son los criterios internos que utilizáis para decidir también qué comunicar, ¿no? Qué comunicar y si hay temas que todavía no están maduros para comunicar? Fíjate que hay una cosa que me gusta compartir, y es que desde los inicios del grupo Michelin siempre hubo 5 valores que son que están vigentes: respeto al accionista, respeto a las personas, respeto a los hechos, respeto al cliente y respeto al medio ambiente. O sea, esto es algo que ya formaba parte del grupo desde su creación, ¿no? Entonces, nosotros solo comunicamos aquellas cosas que podemos demostrar y que podemos basar en, pues, criterios científicos o técnicos que son muy estrictos para poder demostrar lo que estamos diciendo y lo que estamos apoyando. ¿Vale? Entonces, eso es algo que si no tenemos datos, intentamos no comunicar sobre algo que no tengamos datos donde pueda demostrarse esa información. Michelin opera en un sector, lo comentábamos, industrial global, con fábricas, con impacto territorial y con una relación directa con el empleo y también con las comunidades locales. ¿Qué peso tiene la comunicación institucional, la comunicación con ese tipo de stakeholders en vuestra estrategia? ¿Qué importancia le dais también a estar pegados, ¿no?, al territorio? Muchísima. De hecho, nosotros tenemos unas figuras que son específicas, que llevan las relaciones institucionales y todo lo que son las relaciones externas en las zonas donde tenemos implantados fábricas. ¿Por qué? Pues porque precisamente explicar nuestro impacto en cada comunidad, tener un diálogo con las administraciones, con los sindicatos, con la sociedad civil, es básico para que esa comunicación genere proximidad, genere entendimiento, sea cercana y de confianza. Y eso para nosotros ha sido clave históricamente, no es algo que hayamos inventado ahora. Siempre se ha estado muy cerca de la sociedad, allí donde teníamos implantada una industria. Y cuando surgen tensiones de cualquier tipo, ¿no?, tensiones que pueden aparecer en una empresa de este tipo, en una empresa industrial, pueden ser laborales, regulatorias, ¿qué papel juega ahí el DIRCOM? Y se nos sigue viendo como un portavoz o como un asesor estratégico del comité de dirección. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque seguimos siendo portavoces, somos como el suplente, el que está en el banquillo y nos sacan a hablar cuando no puede estar el titular, ¿no? Siempre nos pasa, y eso siempre tiene que ser así, porque al final somos conocedores de la información y somos garantes también de las marcas, ¿no? Pero, por supuesto, nosotros somos asesores estratégicos y cada vez más. Antes me preguntaban, ¿tú estás en el comité de dirección de Michelin? Efectivamente, sí, yo estoy en el comité de dirección de Michelin y velamos porque esas decisiones, prever cuando pasan cosas, asesorar a los portavoces, tener en cuenta las dificultades en los momentos delicados, coordinar a los equipos. La verdad que es necesario que el DIRCOM no llegue al final. Sí. Sino que esté en el proceso de la decisión. Eso hoy en día, por ejemplo, creo, por lo menos en Michelin, es algo que ha evolucionado mucho con los años, y yo me entero de cosas a veces que lo tenemos ahí escondido hasta que llegue el momento pero precisamente para preparar
lo que va a pasar y preparar a los equipos y preparar al comité para que ayudarles a tomar las mejores decisiones. Sí, para ¿no? poder anticiparse, ¿no? Exacto, Al final exacto. es clave en nuestra función. Bueno, un tema muy interesante también de Michelin es que es a la vez una marca B2C dirigida al consumidor final y B2B, ¿no? Dirigida a fabricantes y a partners industriales. ¿Cómo se articula un relato coherente para públicos tan distintos sin fragmentar esa identidad de la marca? Bueno, la identidad tiene que ser la misma y la estrategia de comunicación a nivel global tiene que ser la misma. Pero es verdad que si te diriges a públicos diferentes, pues tienes que adaptar, ¿no?, la forma de comunicar y tienes que intentar darles la información que a ellos les pueda interesar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si hablamos de por qué tienes que comprar Michelin o por qué tienes que confiar en una marca con Michelin, pues la estrategia del grupo Michelin es la misma, pero cómo nos vamos a dirigir al consumidor final o cómo nos vamos a dirigir, por ejemplo, para nosotros, el cliente industrial, que es un cliente mucho más técnico, ¿no?, que demanda otras cosas y necesita otro tipo de información, pues hay que adaptar ese por qué confiar en Michelin cuando nos dirigimos a público diferente, para que precisamente puedan entender y encontrar lo que a ellos les motiva, ¿no?, y la clave de sus inquietudes. Muy interesante. En organizaciones, vamos a hablar ahora de cultura interna, de orgullo industrial, y en organizaciones industriales la comunicación interna pues es clave, ¿no?, para poder alinear esa transformación y esa cultura. ¿Cómo trabajáis para que la plantilla entienda hacia dónde va la compañía y se sienta parte del cambio de Michelin? Bueno, la comunicación interna te diría que es clave, es estratégica, no la puedes dejar de la mano, siempre tienes que estar pensando cómo hacer para llegar mejor a las personas, sobre todo, por ejemplo, nosotros tenemos 7.500 empleados en diferentes entornos, en diferentes puestos de trabajo, entonces, de entrada, con mucha transparencia, y luego algo que hemos aprendido con el tiempo que es clave es escuchar a las personas y además algo que estamos haciendo desde hace un año y pico, hacerles participar en el cambio. O sea, si nosotros trabajamos con ellos, les escuchamos y tal, ¿cómo podemos contigo hacer que las cosas funcionen mejor, ¿no? Y eso para nosotros es clave. Necesitamos tener a los principales embajadores, que son nuestros empleados, hablando bien de la marca, si no, luego no puedes generar reputación fuera. Si los primeros que están trabajando contigo no hablan bien y no se sienten orgullosos y no viven los colores, ¿no? Nosotros decimos que cuando entramos en Michelin nos inyectan Vivendums en la sangre, porque tenemos la gran suerte de que tenemos una empresa que fideliza mucho y con la que estamos todos muy comprometidos, pero no podemos dormirnos en los laureles, porque es verdad que las nuevas generaciones esperan otras cosas, la forma de comunicarse y las herramientas ya no son las mismas que antes. Entonces yo creo que es un proceso que hay que ir adaptando sobre la marcha, pero sin perder el foco de lo clave y lo importante que es comunicar, trasladar los porqués y el qué y el por qué hacemos las cosas y escucharles sobre todo a ellos. En este sentido, bueno, ya nos lo has anticipado un pelín, pero ¿qué pesa más hoy en la reputación? ¿Lo que la empresa dice fuera o lo que se comenta dentro? Bueno, ambos son importantes, pero te lo decía antes, ¿no? Para nosotros los primeros embajadores de nuestra marca son los empleados y tiene que haber una coherencia. De poco valdría que tuviéramos, o sea, yo veo imposible tener una reputación fuera impresionante cuando dentro no tienes unos embajadores de la marca, ¿no? Los 7.500 no apuestan por Michelin, ¿no? Sería difícil
mantener esa reputación en el exterior. Así que para mí los dos son súper importantes y el uno no se entendería sin el otro. Sí, tienen vinculaciones además Totalmente. muy claras, ¿no? Y desde tu posición, Mónica, ¿qué debe entender hoy un CEO en la industria sobre comunicación que quizá no era tan evidente hace 10 años? Y aquí, bueno, también... ¿Crees que en la industria la comunicación está tan presente como quizá en otras empresas de gran consumo o todavía hay que hacer cierta pedagogía? En una empresa, entiendo, con la historia que tiene Michelin y bueno, ya nos has hablado de tu propia presencia en el comité de dirección, pues bueno, quizá todo eso esté más avanzado, ¿no? Pero tu percepción sobre la industria en España, por ejemplo, y la importancia de la comunicación que tiene en la industria, ¿qué importancia tiene la comunicación en la industria? Yo creo que la comunicación ya no hay que verla como una función que sea táctica, sino que es una función que es parte de la estrategia del negocio. Y yo creo que históricamente además la comunicación era como una patita que colgaba de marketing, sí, ¿no? Algo así. Un accesorio. Un accesorio. Y hoy en día el valor de la marca, por ejemplo, el que todo tenga una coherencia, el velar por la reputación, por la comunicación interna, por las relaciones con la comunidad, con las instituciones, etcétera, con las asociaciones, todo esto forma parte de nuestro trabajo, ¿no? De los responsables de comunicación. Entonces, yo creo que hoy es clave que los CEOs cuenten con su mano derecha, con el DIRCOM, porque les puede ayudar a prever y a pensar cómo hacer las cosas e integrar ciertos riesgos que de otra manera a lo mejor no se verían puestos en la discusión de una situación, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que hoy es clave en una compañía el tener un buen DIRCOM que te pueda acompañar y que te pueda asesorar bien, incluso como portavoz, por ejemplo, ¿no? Porque al final nosotros también somos los que preparamos las conferencias de los portavoces y velamos porque sea el momento adecuado de hablar de un tema, de no hablar de otro tema, de integrar a quien tienes delante y de incorporar todos los mensajes adecuados en el momento adecuado para el entorno en el que vas a darlos, ¿no? Entonces yo creo que es clave hoy en día y en la industria absolutamente clave. Siguiendo con este enfoque industrial, pensando en los DIRCOMs también que nos escuchan, ¿qué aprendizaje te ha dado comunicar en una compañía industrial global como Michelin, con esas diferentes caras también de las que hemos ido hablando a lo largo de la conversación, que pueda servir a otros sectores y a otros profesionales, a otros DIRCOMs, que les pueda ayudar? Pues mira, en estos 5 años de actividad lo que me he dado cuenta es que la comunicación no es solo contar bien las cosas, es gestionar la realidad, ¿no? Es anticipar, es acompañar al negocio, es saber qué decisiones se pueden tener y qué impacto reputacional pueden tener y ayudar a moderarlas desde dentro. He aprendido que no depende tanto de lo que decimos, sino de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esa coherencia es muy importante. Y sobre todo en compañías industriales, donde todo es muy tangible, ¿no? El empleo, las fábricas, innovación, la autenticidad, yo creo que es clave para que las cosas fluyan y vayan como debe ser, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, uno de los mayores aprendizajes ha sido comprobar que lo que decías tú antes, ¿no? Que ninguna narrativa externa funciona si la interna no está alineada, y para mí eso es clave. Y en la industria pues muchísimo más. En la industria conviven generaciones, culturas, perfiles muy diferentes. Entonces lo que tenemos que intentar, el propósito del director de comunicación es que la empresa hable con una sola voz, ¿no? Y eso es un objetivo muy ambicioso, pero hay que ir hacia ese objetivo, ¿no? Y luego, tras la pandemia, también me ha enseñado mucho el tener la calma, el no ser el primero en que vaya el que salga a decir o los que salgamos a decir algo, sino pensar bien qué vamos a decir y cómo.
Y por último te diría tener confianza, que tengan confianza en el equipo de comunicación, que tenga confianza el equipo directivo, que tengan confianza los empleados, que tengan confianza los clientes, porque al final los canales de comunicación pueden variar, pero esa confianza que nunca se vea puesta en tela de juicio. Para mí la confianza es básica en nuestro departamento. Bueno, y con confianza también es con lo que trabajamos, ¿no? La confianza de nuestros stakeholders, en definitiva, Totalmente. de todos nuestros públicos. Mónica, ha sido un placer compartir esta conversación alrededor de la industria a través de los ojos de una empresa como Michelin. Mil gracias por acercarte a los micrófonos de Conexión DIRCOM. Nada, muchísimas gracias a vosotros por darme voz y tener en cuenta nuestro trabajo, que es muy importante lo que hacéis, y encantadísima de estar aquí con vosotros. Gracias, Mónica. Pues así llegamos al final de una conversación en la que hemos hablado de industria, de marca, de sostenibilidad sin artificios, con datos, de legado, el de una compañía como Michelin, pero también de futuro y de innovación. Hemos conversado sobre el papel que juega la comunicación cuando lo que está en juego es la credibilidad y la confianza. Nos quedamos con una idea muy clara, y es que la reputación se construye en cada decisión de una compañía. Terminamos, mejor dicho, con este nuevo programa de Conexión DIRCOM. Os agradecemos a todos habernos escuchado de nuevo en este episodio. Recordad que podéis volver a escuchar este programa en las principales plataformas de podcast. Nos encantará además recibir vuestros comentarios en conexión@dircom.org. Nos escuchamos muy pronto de nuevo aquí en Conexión DIRCOM. Hasta la próxima.